Hola amigos y amigas de YouTube. Vamos a grabar una clase sobre el punto número 2 del tema 6. Básicamente es explicar un poco las desamortizaciones y la sociedad durante el reinado de Isabel II. Así que mucho ánimo. Vamos allá. Entonces, miren, las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. Este es el primer apartado, y el segundo es hablar sobre la sociedad. Entonces, lo más complicado es entender qué es una desamortización, que es algo que he intentado hacer yo en clase reiteradamente, y creo que más o menos ustedes entienden todos lo que son las desamortizaciones. Bueno, entonces empezamos aquí. El asentamiento del liberalismo. Bueno, yo pondría la consolidación. A mí esto no me gusta esta expresión. Yo pondría la consolidación, ¿no? La consolidación. Perdonen, ¿eh? La consolidación del liberalismo. Voy a dejar de hacer tonto porque si no vamos a estar aquí un siglo. Consolidación. Vale. Del liberalismo. Bien. Exigía tanto reformas políticas como económicas. Por tanto, exigía reformas políticas y económicas. Vale. Entre estas, entonces, reformas políticas es evidente, lo hemos explicado ya en clase. Una constitución, un parlamento, partidos políticos, etc. Vale. Pero también económicas, es fundamental. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos con reformas económicas? Pues básicamente a lo que es la liberalización de la economía. Bueno, entonces, en otras palabras, la economía anterior al reinado de Isabel II era una economía de tipo estamental, era una economía propia del antiguo régimen, y ahora lo que necesitaba España era una economía liberal, una economía burguesa, una economía capitalista. Por esta razón se suprimieron, claro, las regulaciones propias del antiguo régimen. Bien, desaparece el mayorazgo, la servidumbre, los gremios, bien. Y también se reconocen los derechos de propiedad, ¿vale? Y libertad de actividad profesional. Bueno, se reconocen los derechos de propiedad, bien, y se reconocen los derechos de trabajo, es decir, derechos de propiedad y derechos de trabajo. Quizás sí se entienda mejor, ¿no? Trabajo. Se reconocen, por tanto, los los derechos de propiedad, y dos, y de trabajo, claro. Cuando hablamos de derechos de trabajo, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a la libertad de actividad profesional. Es que, en otras palabras, a partir de ahora, cada español podrá dedicarse al oficio que quiera, sin estar sujeto a las obligaciones propias de los gremios medievales. Bien, entonces, fácil, ¿no? En este marco de liberalización económica, los progresistas, claro, impulsaron las desamortizaciones. Bueno, recuerden, pensemos un poquito. La primera desamortización, que es muy importante, es la del 36, ¿verdad? Se produce después de la Sargentada, y cuando se obliga a Isabel II a acatar una constitución, que es la del 37, ¿verdad? Bien, y la segunda desamortización que hemos estudiado ahora mismo es del año 55, y también se produce cuando los progresistas llegan al poder después de la Vicalvarada, ¿recuerdan? En esos 2 años, en ese ínterin, ¿no?, de gobierno progresista del reinado de Isabel II. Entonces, en este marco, vale, los progresistas, muy bien, importantes, son los que impulsan las desamortizaciones. Es decir, la expropiación nacional. Primero se expropia, luego se nacionaliza, se hace público, se hace del Estado, y luego se vende en subasta pública. Y venta en subasta, ¿no? En subasta pública. Vale. Subasta pública. Vale, pública. Bien. Por el Estado a particulares de las tierras que eran propiedad de la Iglesia y los municipios. Las denominadas manos muertas. Bueno, yo creo que se entiende todo, ¿no? Es decir, la idea es liberalizar, la idea es
Desamortizar, que es expropiar, es decir, arrebatar a los propietarios, al que se indemnizan con una pequeña cantidad, nacionalizar y vender en subasta pública para obtener ingresos, ¿no? ¿A quién? Pues entonces, se vende a particulares, ¿no? ¿Qué tierras? Pues las tierras que estaban en manos muertas, como hemos explicado ya un montón de veces en clase. Vale. Y esas tierras pertenecían a la Iglesia y también a los municipios. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de estas desamortizaciones? Entonces, vamos a ver. 1. Aumentar las rentas del Estado. Claro, es decir, se buscó la generación de ingresos y la disminución de la deuda pública. Bueno, se intenta evidentemente, solucionar el problema de deuda pública. Bien. A ver, vamos a parar un momentito. Bueno, fácil, ¿no? Deuda pública. La deuda pública, la deuda que tenía el Estado. Estaba endeudadísimo. Todo el Estado español estuvo endeudadísimo durante todo el siglo XIX. Vale, primer objetivo. Segundo, asegurar el apoyo social de las élites al régimen liberal. Vale. Dice, los nuevos propietarios quedaban vinculados con el sistema isabelino, ya que la vuelta al absolutismo implicaría la devolución de los terrenos a sus antiguos dueños. Bien, esto lo vamos a cambiar porque esto no me gusta como aparece aquí. En el libro antiguo decía vinculación de los propietarios con el régimen liberal. Me gusta mucho más. Vinculación de los nuevos propietarios, importante, ¿vale? Propietarios con el al régimen liberal. Es decir, los compradores de esas tierras, que sobre todo van a ser burgueses, van a ser ganados para la causa isabelina. Es decir, los grandes beneficiados de estas desamortizaciones es lógico que apuesten por un gobierno liberal y apuesten por el reinado de Isabel y no por el reinado de Carlos María Isidro. Piensen que cuando se produce la desamortización, la primera de ellas, España está en guerra civil. Entonces es una forma de asegurarse el apoyo de una parte importante de los españoles. Bueno, ¿se entiende esto? Fácil, ¿no? Vamos a ver, vinculación de los nuevos propietarios al régimen liberal. Los nuevos propietarios quedaban vinculados con el sistema isabelino, claro, ya que la vuelta al absolutismo implicaría la devolución de los terrenos a sus antiguos dueños. Bueno, fenomenal. Por último, un tercer objetivo general. Estos son objetivos generales, ¿eh? Generales. Yo pondría aquí generales porque la idea, señores, es que estos objetivos sirvan para explicar todas las desamortizaciones, no solamente la primera, sino todas. Por eso son objetivos generales. Por último, modernizar la agricultura. Bueno, se pensó que los nuevos propietarios, bien, aumentarían la productividad mediante la capitalización de la tierra, mecanización, abonado. Entonces, se creyó que los compradores de estas tierras aumentarían su productividad, harían que estas tierras fueran más productivas, es decir, que dieran mejores cosechas, que fueran tierras que produjeran más, sencillamente. ¿Cómo? Pues mediante la capitalización de la tierra. ¿Qué significa capitalización, señor Andrés Vicente? Pues, o chica 10, pues capitalizar significa invertir capital, es decir, es invertir dinero. Capitalización es invertir dinero. Invertir dinero en la agricultura. Pues miren, ¿cómo? Pues abonando las tierras, mecanizando, introduciendo nuevos sistemas de cultivo, mejores aperos de labranza, etcétera. Bien, el aumento de las cosechas, el supuesto aumento de las cosechas, ¿verdad? Supuesto aumento de las cosechas elevaría los beneficios, claro, y abarataría los artículos de primera necesidad. Bueno, esto es la ley de la oferta y la demanda. A más cantidad de pan en el mercado, menor precio que tiene el mismo producto, el pan, ¿no? En este caso. Entonces, se abaratarían los artículos de primera necesidad y esto mejoraría las condiciones de vida de toda la población. Esa era la idea. Objetivos, ¿eh? Objetivos. Más dinerito para el Estado
crear una nueva clase social y política adicta al isabelismo, ¿vale? Nueva clase social, yo pondría aquí, social y política. Joder, de verdad, parece un gilipollas, ¿eh? A ver, política, vale, adicta al isabelismo, ¿vale? Al isabelismo, al gobierno de Isabel, al régimen de Isabel, ¿vale? O al régimen, mejor dicho, al régimen isabelino, vale. Bueno, bien. Y modernizar la agricultura. ¿Quedan claros los objetivos generales? Sí, fenomenal, seguimos. A ver, entonces, seguimos aquí. Las desamortizaciones son conocidas por el nombre de los ministros progresistas que las impulsaron. Los tienen en la microficha los dos. Vale, principalmente Mendizábal, año 36, ¿vale? Y Madoz. Y Pascual Madoz. Bien, 55. Bene. El proceso afectó al 40% de la tierra cultivada, que es muchísimo, ¿no? Casi la mitad de la tierra de España se vio afectada por esto. La mitad de la tierra cultivable de toda España. Es una barbaridad. Entonces, primero, desamortización eclesiástica de Mendizábal. ¿Vale? Afectó a los bienes de clero regular. Ya explicamos que lo regular es distinto del clero secular. ¿Bien? Se aprobó durante la Primera Guerra Carlista y los ingresos obtenidos permitieron reforzar al ejército cristino. Este fue uno de los objetivos de esta en concreto. Obtener fondos para pagar los soldados, los cañones, las armas, etcétera, del ejército cristino o isabelino. Espartero completó la desamortización eclesiástica con bienes del clero secular. Recuerden la diferencia, ¿no? Regular viene de regla, ¿vale? ¿Se acuerdan ustedes, no? Regla, y por tanto hablamos de los monasterios que tienen monjes que han prometido los votos, bien, y secular son bienes de la iglesia, pero que no son monjes. Entonces, Espartero completó esa desamortización. Bueno, estas dos desamortizaciones deterioraron, es decir, empeoraron mucho la relación entre liberales y la iglesia, como es obvio, no hay que explicarlo, me parece. Bueno, vale. Durante el bienio, ¿verdad? Tenemos la segunda desamortización. A ver, Candela. Aquí, lea usted. Bien. Desamortización civil de Madoz 55. Concluyó la venta de bienes eclesiásticos paralizada durante la década moderada. Bueno, para empezar, esto no lo dije en clase. Esta desamortización, ¿vale? Es decir, incluye aquellas ventas, aquellas expropiaciones de la anterior, la de Mendizábal, pero que no se habían podido hacer porque se habían parado durante la década moderada. Década moderada, ¿alguien se acuerda? 1844-54, ¿recuerdan? Bien, entonces, claro, gobernando los moderados, esa desamortización se detiene y ahora es cuando se vuelve a poner en marcha y se completa. Además, la desamortización civil de Madoz afecta a bienes civiles, claro. Entonces, ponía en venta tierras que pertenecían a los ayuntamientos. ¿Qué dos tipos de tierras? Uno, vale, bienes comunales, vale, y dos, de propios, vale. Los bienes comunales, ya lo explicamos en clase, eran aquellas tierras que pertenecían al ayuntamiento, pero el ayuntamiento los cedía para que los pudieran trabajar los campesinos, los vecinos. Y eso permitía pues, que los campesinos de esos pueblos tuvieran unos ingresos extra con la venta de los productos de esas tierras. Bueno, así que imagínense cómo esta desamortización perjudicaba en realidad a los vecinos de los pueblos. Bueno, y luego tenemos la desamortización de propios, de los llamados propios. ¿Vale? ¿Y qué son estos propios? Bueno, pues estos eran propiedades de los ayuntamientos arrendadas a los particulares, es decir, alquiladas a particulares que pagaban un dinero para utilizar esas propiedades, un dinero que luego gestionaba el ayuntamiento. Vale, entonces, vamos a ver. Los ingresos obtenidos de esta desamortización
de Madoz se invirtieron sobre todo en infraestructuras ferroviarias. No, no entiendo nada, profe. Bueno, sí, claro, señores, es que, a ver si se acuerdan ustedes, en el año 1855, ¿verdad? Es cuando se aprueba la Ley General de Ferrocarriles. Ley General de Ferrocarriles. Vale, así que es fácil recordarlo. General de Ferrocarriles, que es el mismo año entonces, el mismo año de la desamortización de civiles, de Madoz, es cuando se aprueba esta ley. Bueno, importante y curioso, Esta desamortización, que es menos conocida que la de Mendizábal, sin embargo, obtuvo más fondos que la de Mendizábal. Bien, fenomenal. Bueno, pues vamos a poner esto. Vale, pues ya está. Acuérdense de estas cositas. Vamos a... Vale, fenomenal. Seguimos. A ver, consecuencias de las desamortizaciones. ¿Vale? Consecuencias de las desamortizaciones. Vamos a ver. Entonces, consecuencias. Aquí. Las consecuencias del proceso desamortizador no fueron las esperadas. Vamos a ver. ¿Por qué no fueron esperadas? Económicas. Bueno, aunque disminuyó la deuda estatal, es decir, se obtuvieron ingresos y se palió un poquito el problema de déficit público que había en España, los ingresos no fueron los esperados. Bien, al autorizarse, ¿por qué no fueron los esperados? Porque, las tierras se podían comprar en metálico, con dinero metálico, como cuando ustedes compran un flash o una piruleta, o cuando compran algo por ahí, metálico, pero también se aceptaron, para comprar las tierras, títulos de deuda pública. Títulos de deuda pública. Y esto es lo que es quizá un poquito más difícil de entender. Vale, entonces, ¿qué es? Que estaban muy devaluados. Títulos de deuda pública muy, muy devaluados. Entonces, a ver cómo explicamos esto. A ver, he añadido esto aquí. Miren, títulos de deuda pública. Vamos a ver, los estados se financian muchas veces con deuda pública. Eso quiere decir que usted puede comprar deuda pública, que quiere decir que compra una cosa que se llama bonos del tesoro y significa que usted... es como si usted le prestara dinero al Estado. Entonces usted le presta dinero al Estado español, ¿vale? Y el Estado español se lo tiene que devolver después de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, el tiempo que sea. Con unos intereses, claro, con unos intereses. ¿Está claro? Entonces, funciona un poco como la bolsa. Vale. En cualquier caso, tienen que entender que el Estado permitió que los españoles compraran esas tierras desamortizadas utilizando unos títulos en los cuales, unos documentos, unos títulos, como unas acciones, por así decirlo, en los cuales constaba una cantidad, imaginemos que pusiera 500 reales. Bueno, 500 reales. Bueno, pues el Estado aceptaba esos títulos de deuda por 500 reales, cuando en realidad, ¿qué pasaba? Que esos 500 reales, es decir, esa deuda, el valor real de ese documento, de ese papel, donde se decía que el Estado español estaba comprometido a pagar 500 reales, era papel mojado, porque el Estado nunca iba a ser capaz de devolver ese dinero. Entonces, esa deuda pública tenía un valor muy, 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 muy inferior al valor nominal, al valor que costaba en el título de deuda. No sé si me estoy explicando. Usted tenía un título de 500 reales y decía, bueno, pues estas tierras valen 1.000 reales, pues doy 2 títulos de deuda de 500 reales, 500 reales y 500 reales son 1.000 y me quedo con la tierra. Pero ¿qué pasaba? Que el Estado español, ¿vale?, obtenía por el pago de esas tierras, en lugar de obtener 1.000 reales en metálico, en dinerito contencionante, se le devolvía un título de deuda que luego no era amortizable, es decir, que era como, no tenía ningún valor real. Así que los beneficios obtenidos por esta desamortización, por estas desamortizaciones, fueron muy inferiores a lo que deberían haber sido si se hubiera obligado a pagar solo en metálico.
¿Se ha entendido más o menos? He añadido aquí, el Estado español aceptaba el valor nominal del título de deuda, ¿vale? No el de mercado. Bueno, es que en el de mercado, el valor de mercado era muy inferior, no valía nada esos documentos. Eran títulos que en la práctica no tenían escaso valor. ¿Por qué? Porque el Estado español, tachado de muy mal pagador, no garantizaba su valor. Es decir, el Estado español no podía garantizar que esos títulos se acabaran pagando. Bueno, primer problema. Segundo problema. Estamos viendo las consecuencias, ¿vale? Desde el punto de vista agrario, la modernización no se produjo. Es decir, la idea era que, evidentemente, la desamortización sirviera para modernizar el campo, el agro español, ¿no? Sin embargo, esto no tuvo lugar. ¿Por qué? La productividad creció poco por las limitaciones del suelo y la insuficiente capitalización. Se invirtió menos capital de lo que era esperable. La consecuencia fue que los beneficios apenas aumentaron y el campo no pudo... Vale, lo importante es que el campo no pudo cumplir la función de favorecer el crecimiento industrial. Esto es lo más importante. Lo más importante es esto, es decir, en otros países como Inglaterra, por ejemplo, se produce la revolución industrial ligada a un crecimiento muy importante en la agricultura. Al crecer el crecimiento agrícola, al crecer la productividad en el campo, se obtiene un excedente que luego se puede invertir en la industria. Y esta será un poco la idea, es decir, si conseguimos aumentar los beneficios, incrementar la productividad en el campo, esos excedentes los podremos reinvertir en la industria, en las fábricas. ¿Vale? Pero en España no fue así, ¿vale? A diferencia de, sobre todo, Inglaterra. Bueno, ¿está claro? A ver, seguimos. Sociales. Por un lado, se consolidó la gran propiedad, latifundios. Al venderse, vamos a ver, entonces, al venderse las tierras en grandes lotes, vale, y por otro aumentó el número de jornaleros. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió lo siguiente. Las tierras se vendieron en grandes lotes. Es decir, como para hacer estas ventas, estas expropiaciones, bueno, pues se expropiaban tierras, se unían en un único lote, se incluían todas en un único lote y se vendía un gran lote con un montón de tierras. Claro, el campesino que estaba esperando a la desamortización para poder comprar una pequeña parcela que estaba al lado de la suya para mejorar su miseria, no podía comprarla, porque claro, la parcela que quería comprar formaba parte de un lote muchísimo más grande que no podía comprar porque no tenía suficiente dinero. Así que los que pudieron comprar grandes lotes, ¿quiénes fueron? Fueron sobre todo la burguesía agraria. Fueron los burgueses, los grandes burgueses de España. Bien, entonces, lamentablemente, la desamortización no condujo a que aparecieran medianas propiedades. Lo ideal hubiera sido en España, ¿vale? Lo ideal hubiera sido en España que hubieran aparecido una mediana propiedad, es decir, campesinos que sin ser pobres tampoco fueran ricos, pero que tuvieran una propiedad de tipo mediano para vivir honradamente sin pasar dificultades. Bueno, pues eso no se produjo todo lo contrario. Es decir, se produjo una consolidación de la gran propiedad del latifundio en manos, ¿vale? ¿En manos de quién? Pues sobre todo de una burguesía agraria. Por un lado, se consolidó la gran propiedad del latifundio. Vale. Vale. Mejor dicho, formándose, perdonen, formándose una burguesía agraria. Vale. Bien. Y claro, está la formación de latifundios conlleva lo siguiente, ¿vale? De aquí, desde esta idea, se extrae la siguiente. ¿Vale? La consecuencia, yo diría, la consecuencia
la consecuencia de lo primero, de lo anterior, fue un aumento de jornaleros, de los jornaleros. Un jornalero, recuérdenlo, es un hombre que trabaja por un jornal. Viene la palabra jornal. Y jornal significa día. Es una persona que trabaja por un jornal, es una persona a la que se paga por un día de trabajo. Bien, entonces, la consecuencia es que aumenta el número de jornaleros, que son los españoles los campesinos que peor viven, porque claro, dependen completamente del jornal que le paga el propietario de la tierra por día trabajado, y entonces sufren una tremenda precariedad laboral. Es un gran problema el de los jornaleros también llamados temporeros, también temporeros, jornaleros o temporeros, es lo mismo. ¿Vale? Entonces, tanto por la subida de las rentas, ¿vale? A ver. Que impusieron los nuevos propietarios, como por la pérdida de los bienes comunales, claro. Es que es acojonante. Porque piensen que la desamortización al final, miren, provoca justo lo que había que evitar. Y es que hubiera jornaleros, ¿no? Vale. Entonces, ¿por qué jornaleros? Bueno, jornaleros porque muchos, es decir, hay personas que lo pierden todo. Es decir, al perder los bienes comunales, muchas personas se ven obligadas a trabajar tierras de una tercera persona, porque antes trabajaban las tierras comunales y esas tierras comunales ya han desaparecido. ¿Lo entienden? Y luego, además, hay un gran problema porque los nuevos propietarios suben las rentas, es decir, aumentan los impuestos que tienen que pagar los campesinos. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Esto es interesante. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es interesante esto? Bueno, pues porque a veces es difícil entender cómo es que el carlismo contó con el apoyo de los campesinos en muchas partes de España. Pero si ustedes analizan esto y se dan cuenta de que en muchos lugares las condiciones de los campesinos se empeoraron debido a las medidas que aplicaron los liberales, esto lo justificaría. Esto, es decir, las medidas desamortizadoras beneficiaron a la burguesía y perjudicaron, en muchos casos severamente, al campesinado. Y esto es una explicación de por qué el campesinado en muchas partes de España cuenta con el apoyo es decir, apoya al carlismo. Apoya al carlismo. Bueno, desde el punto de vista político, agrario, vamos. Vale, el fracaso del acceso de los agricultores pobres a la propiedad de la tierra y los perjuicios de las desamortizaciones explican en parte el rechazo del campesinado al proyecto liberal, claro. Y en muchos casos, su adscripción, ¿no? Su adscripción al carlismo. ¿Vale? Al carlismo. Fenomenal. Su adscripción al carlismo. Joder, de verdad, qué horror. Su adscripción al carlismo. Bien. Además, las desamortizaciones provocaron la hostilidad de la Iglesia hacia el régimen sabrino, claro, evidentemente. La Iglesia no aceptó las desamortizaciones. Bien. Hasta el año 51, claro, hasta el año 51. Piensen que la del 55, aunque completa la del 36, es principalmente una desamortización de tipo civil. Bueno, vamos allá. Entonces, a ver. Vale, vamos a ir a la segunda parte, que es muy rapidito. De la sociedad estamental a una sociedad de clase. Bueno, durante el reinado de Isabel II culmina el tránsito de la sociedad estamental del antiguo régimen, ¿no? La típica sociedad piramidal que pintaban ustedes en segundo de la ESO, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El nobleza, la iglesia arriba, el tercer estado debajo. Bueno, pues se pasa de esa sociedad a una sociedad de clases. Que la sociedad de clases liberal, pues bueno, no deja de ser una sociedad similar en lo más importante a la actual. Ustedes son alumnos de un instituto
de clase media, incluso yo diría de clase media, media alta, es decir, dentro de las clases medias. El instituto está en un barrio, en un buen barrio de Madrid, y frente del instituto pues vive un escritor que se llama Juan José Millás, en un piso pues que es un buen piso, es decir, hay muchos chaletitos o muchas fincas muy bonitas y caras y de clase media alta en el barrio, así que bueno. Entonces, a ver, ¿cuáles son las características? Las características son, una, igualdad ante la ley, muy fácil, ¿no? Igualdad ante la ley, bueno, frente a los privilegios jurídicos y políticos del antiguo régimen, pues ya está. Frente a los privilegios jurídicos, vale, leyes y tribunales propios, los privilegios económicos, exención de tributos directos, es decir, la nobleza y el clero no pagaban impuestos, y el diezmo, que era el impuesto que cobraba la iglesia desde la Edad Media, ¿vale? Y también los privilegios políticos, monopolio de cargos públicos. No, esto es obvio, ¿no? Es decir, hay una igualdad ante la ley frente a los privilegios jurídicos. Uno, ¿vale? Políticos y económicos de la nobleza y el clero durante el antiguo régimen. Durante el antiguo régimen. Antiguo régimen. Sí, ¿no? Esto se tiene que saber, se tiene que entender muy bien. Vale, entonces, 1, 2. Nuevas categorías sociales. Bueno, clase alta, media y baja. Bueno, esto es obvio, ¿no? Bien. Bueno, según su capacidad económica, frente a los estamentos feudales, bla, 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 tirado. Movilidad social, que permitía el paso de una clase a otra. Claro, pues eso. Conforme a la capacidad personal y profesional, la meritocracia. Claro, una persona humilde, pero muy trabajadora y muy inteligente, pues podía ascender socialmente, ¿no? Vale. Bien. Bueno, y ahora hay que estudiar un poquito cómo se compone cada una de estas clases. Entonces vamos a ver. Miren, ¿cuál es la composición de esas clases, no? La composición, pues a ver. Clase alta, minoritaria, por supuesto, concentró el poder político y económico. Aquí hay un dato fascinante, ¿no? Hay un historiador que habla de... Mira, me lo pueden poner en el examen si quieren, ¿no? Si lo preguntara, ¿no? Son 500 familias de la oligarquía. España estaba en manos de 500 familias en el siglo XIX. De 500 familias de la oligarquía. Vale, entonces, ¿qué 500 familias? Pues aquí había latifundistas, había banqueros, había industriales, había especuladores. Vale, entonces, 500 familias. Bueno, y estas familias, ¿quién era clase alta? Pues era la antigua aristocracia, ¿vale? Que perdió privilegios, pero siguió teniendo mucho prestigio y mucho poder social, la nobleza. Por supuesto, la alta burguesía, claro, que yo he llamado antes burguesía agraria, hay una burguesía agraria forrada, ¿no? Burguesía agraria, la burguesía agraria, ¿recuerdan? ¿Vale? Forrada. Vale. Bien, perdón, bien, enriquecida por las exportaciones, la actividad ferroviaria, la siderurgia o la banca, y que en algún caso se ennobleció por matrimonio, claro. En alguna ocasión los burgueses se casaban con nobles y entonces podían, bueno, pues se ennoblecían, tenían un título de nobleza. Y en algunas ocasiones los reyes hacían, es decir, a personas de prestigio que no tuvieran orígenes nobles, pues les otorgaba un título de nobleza por concesión regia del rey, ¿no? El rey concedía títulos de nobleza a la burguesía. Esto no es especialmente importante, ¿eh? Vamos a ver más. A ver, clase media urbana. Bueno, la clase media en las ciudades. Bueno, aumentó mucho, claro. Aunque sin alcanzar el número ni la importancia de otros países. Bueno, ¿qué la formaba? Pues eso, profesionales liberales, titulados universitarios, médicos, abogados, etc. Funcionarios, militares de la nación media. ¿Por qué? Porque los militares de altísima graduación formarían parte de la clase alta. Es decir, aquí, ¿quién estaría aquí, señores? Aquí estaría Espartero, aquí estaría Narváez, aquí estaría O'Donnell, aquí estaría Bravo Murillo, aquí estaría Mendizábal, aquí estaría Alejandro Mon,
Aquí estaría, bueno, todos los políticos que hemos estudiado en clase estarían todos aquí arriba. Bueno, vale, además, pequeños artesanos y comerciantes. Bueno, la clase rural solo fue relevante en regiones con propiedades de... Claro, dice, la clase media rural, claro. La clase media rural se está refiriendo a los campesinos que tenían, bueno, que eran clase media, que no eran pobres. Bueno, pues los campesinos que no eran pobres porque tenían propiedades de tamaño medio, solo eran importantes en Castilla y León y lugares como La Rioja o Navarra. En el resto de España los campesinos eran los muertos de hambre. Bueno, clases populares. Bueno, la mayoría de la población. La situación empeoró con las desamortizaciones, ¿vale? Aumentando el número de jornaleros estacionales. No sé por qué estacionales, fuera. Jornaleros, ¿dónde? Pues en el centro del sur peninsular, ¿vale? Donde había latifundios, donde había grandes propiedades que pertenecían a la burguesía, incluso también a la nobleza. Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, sobre todo. Bien, vale, entonces, la situación de las clases populares empeoró con las desamortizaciones, vale, bueno, aumentando el número de jornaleros y la emigración a la ciudad, claro. Es decir, una de las consecuencias, lo voy a cambiar porque no me gusta cómo está explicado. Joder, de verdad, por amor de Dios. Una de las consecuencias fue la emigración, una de las consecuencias de esto anterior, ¿no? Del aumento de jornaleros, del empobrecimiento de los campesinos, fue la emigración a la ciudad. Fue el éxodo rural. El profesor que lo corrija ya sabe lo que significa. Éxodo rural es dejar la ciudad, dejar el campo para ir a ver a las ciudades. Vale, a las clases populares, bien, urbanas, criados, aprendices, mendigos, aguadores, no sé, carreteros, bueno, tenderos. Se sumó la aparición del proletariado, claro, se suma la aparición del proletariado, se suma el proletariado, claro, empieza a haber proletariado, es decir, trabajadores fabriles, obreros que trabajan en las fábricas, aunque el número era pequeño, ¿vale? Salvo en lugares como Barcelona, Asturias y Vizcaya, donde había bastante más fábricas. Así que ahí es donde empezó a haber un proletariado industrial más importante. En el resto de España no había fábricas, así que no podía haber obreros. Las condiciones eran chunguísimas. Bueno, pues eso, bajos salarios, largas jornadas laborales, paro estacional. Bueno. Y por último, a ver, el establecimiento de la sociedad de clases afectó, ¿vale? Claro, la sociedad de clases cambió el mundo y cambió España. Entonces, ¿cómo cambió? La Iglesia, bueno, la Iglesia perdió patrimonio, perdió propiedades, etcétera, a causa de las desamortizaciones. Bien, aunque el concordato del 51, acuérdense, ¿no?, le devolvía parte de ese poder perdido en forma de prestigio social, de influencia social. Vale, con el concordato recuperó parte de la influencia social perdida, ¿no? Controlando sobre todo la educación, por ejemplo, ¿no? Como ya dijimos, ¿no? Controlando la educación, garantizando que la educación en todas las escuelas siguiera la doctrina cristiana, católica, por supuesto, y luego también garantizando que el Estado se comprometiera a financiar al clero, ¿no? Bien, Constitución del año 45 y Constitución del año 37. Niños y niñas. Que quiero una piña. Bueno, vamos a ver. Lo que la llevó a alinearse desde entonces con el liberalismo conservador. Bueno, pues claro, la Iglesia va a estar siempre alineada con los liberales conservadores, ¿no? Los más conservadores. Bueno. Vale, la contrapartida, el otro lado de la moneda de esto es que aparece en España el anticlericalismo, es decir, el odio a la Iglesia, la aversión a la Iglesia. Entonces, habrá una cierta aversión a la Iglesia, a los curas, a las monjas. ¿Dónde? Sobre todo en las ciudades. ¿Dónde? En las clases medias. Bien, piensa una cosa. Había un odio importante a la Iglesia, entre otras cosas, porque la Iglesia había apostado fuertemente por el carlismo, ¿eh? Y el carlismo fue una terrible guerra civil, ¿eh? Bien, y por último, los militares, bueno, tuvieron un papel importantísimo en la vida política española. Hay que mencionarlo. Pronunciamientos,
espadones, los llamados espadones, liderazgo de partidos, ¿se acuerdan? ¿No? La palabra son espadones. De hecho, todos los políticos que hemos mencionado antes, Bravo Murillo, Narváez, O'Donnell, Riego, son todos espadones. Son todos espadones, o progresistas o moderados. Los llamamos espadones. Y con estos señores acabamos este horror. Y ahora, de cara al examen, me parece que lo importante es entender las desamortizaciones. Es decir, esto de cara a este primer examen de segunda evaluación es importante, las desamortizaciones. Si alguien no ha entendido bien el problema de los títulos de propiedad que se podían canjear para obtener tierras, pues que me lo pregunte en clase, que me envíe un correo, lo que sea. ¿Vale? Bien, quizá lo más difícil de entender sea esto, pero yo creo que sí. Y si no, busquen ustedes información en internet y si no me escriben. Hala, un abrazo fuerte, chao. A ver, vamos a parar este horror.